Atenas, siglo III a.C. La ciudad que fue la cuna de la civilización occidental vive una época de crisis y decadencia. Ha perdido su poder, su gloria, su esplendor. Ha sufrido las guerras, las invasiones, las tiranías. Ha visto morir a sus héroes, a sus líderes, a sus genios. Pero en medio de este panorama desolador, surge una luz de esperanza. Una nueva filosofía que pretende ofrecer una respuesta, una solución, una forma de vivir. Una filosofía que nace en un lugar muy especial. El pórtico pintado. El pórtico pintado es una columnata decorada con frescos que se encuentra en el ágora, el mercado y el centro político de Atenas. Es el lugar donde Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, y sus discípulos como Cleantes y Crisipo, enseñan su doctrina, que abarca 3 ramas: la lógica, la física y la ética. Pero, ¿quién es Zenón de Citio? ¿Cómo llegó a Atenas? ¿Qué le motivó a dedicarse a la filosofía? ¿Qué le hizo diferente de los demás filósofos? Para conocer su historia, tenemos que remontarnos a unos años antes, cuando sufrió un hecho que cambió su vida para siempre. Zenón era un comerciante fenicio que viajaba por el mar Mediterráneo con su barco cargado de mercancías. Pero un día, una tormenta azotó su barco y lo hizo naufragar cerca de la costa de Atenas. Perdió todo lo que tenía y se quedó solo y desorientado en una ciudad extraña. Fue entonces cuando entró en una librería, donde se encontró con un libro que le cambió la vida. Era una obra de Sócrates, el gran maestro de la filosofía griega, que le inspiró a buscar la verdad y la virtud. Zenón se propuso aprender de los mejores filósofos de Atenas, y así comenzó su aventura intelectual. Estudió con los platónicos, los megáricos y los cínicos, pero no se conformó con ninguna de sus doctrinas. Quería crear su propia filosofía, que fuera coherente, racional y útil para la vida. Así que fundó el estoicismo, una escuela que abarcaba 3 ramas: la lógica, la física y la ética. La lógica estoica se ocupaba de los principios del conocimiento, el lenguaje y el razonamiento. Los estoicos defendían que todo el conocimiento viene de los sentidos, pero que hay que examinarlo con la razón para evitar el error y el engaño. Para ello, usaban herramientas como la dialéctica, la retórica y la proposición categórica. La física estoica se encargaba de explicar la naturaleza del universo, de Dios y del destino. Los estoicos creían que todo está compuesto de materia y de un principio activo llamado logos, que es la razón divina que ordena y gobierna todo. El logos es el fuego que da forma y vida a las cosas, y que también está presente en el alma humana. Los estoicos afirmaban que el universo es un todo armónico y racional, que sigue un plan determinado por el destino, al que hay que aceptar y conformarse. La ética estoica se centraba en la conducta humana, el bien y la felicidad. Los estoicos sostenían que el único bien es la virtud, que consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. La virtud es la sabiduría práctica que nos permite actuar correctamente en cada situación, siguiendo nuestra propia naturaleza y la naturaleza universal. La virtud es suficiente para ser feliz y no depende de nada externo, como la salud, la riqueza o el placer. Los estoicos proponían una vida austera, moderada y autónoma, libre de pasiones y de perturbaciones. El pórtico pintado era el lugar donde los estoicos enseñaban su filosofía, que atraía a muchos seguidores que admiraban su sabiduría y su ejemplo. Entre ellos, había personas de todas las clases sociales, desde esclavos hasta reyes. Uno de sus amigos más cercanos era Antígono II Gónatas, el rey de Macedonia, que le invitaba a su palacio y le consultaba sobre asuntos de estado. Pero, ¿qué tiene de especial el pórtico pintado? ¿Qué representa para el estoicismo? ¿Qué relación tiene con los frescos que lo decoran? Para responder a estas preguntas, tenemos que fijarnos en los detalles que nos revelan su importancia y su significado.
El pórtico pintado se llamaba así porque estaba decorado con frescos, que representaban escenas de la mitología y de la historia griegas. Los frescos eran obra de Polígnoto de Tasos, un famoso pintor del siglo V a.C., que introdujo innovaciones en el arte, como la perspectiva, el color, la expresión. Los frescos cubrían las 4 paredes del pórtico y tenían una altura de unos 3 metros. Algunos de los temas que se representaban eran la guerra de Troya, la batalla de Maratón, el juicio de París, el rapto de las hijas de Leucipo, el descenso de Teseo al Hades, la expedición de los argonautas, la guerra de los 7 contra Tebas. Los frescos eran admirados por su belleza, su realismo, su simbolismo. Los frescos no solo eran una obra de arte, sino también una fuente de inspiración, de ilustración, de metáfora. Zenón usaba los frescos para explicar sus ideas, para dar ejemplos, para hacer comparaciones. Por ejemplo, usaba el fresco de la batalla de Maratón, donde se veía a los atenienses luchando contra los persas, para hablar de la virtud, del valor, del patriotismo. O usaba el fresco del juicio de París, donde se veía al príncipe troyano eligiendo entre las diosas Hera, Atenea y Afrodita. Para hablar de la elección, del bien, del mal, usaba el fresco del rapto de las hijas de Leucipo, donde se veía a los dioses Castor y Pólux raptando a las princesas Foebe y Lireira. Para hablar del destino, de la providencia, de la divinidad. El pórtico pintado era más que un lugar de enseñanza. Era un lugar de encuentro, de paseo, de descanso, de conversación. Era un espacio público, abierto, accesible, democrático. Allí, los estoicos se relacionaban con otras personas, de diferentes orígenes, opiniones y creencias. Allí, los estoicos practicaban el diálogo, el debate, la crítica, el respeto. Los estoicos difundían su filosofía, que tenía una gran influencia en la cultura y la política de su tiempo. El pórtico pintado era el origen del estoicismo, una filosofía que se extendió por todo el mundo antiguo y que tuvo una gran repercusión en la historia. Algunos de los personajes más ilustres de la antigüedad, como Marco Aurelio, Séneca o Epicteto, fueron estoicos o se inspiraron en su filosofía. El estoicismo influyó en el pensamiento y la acción de políticos, escritores, artistas, religiosos y de muchas otras personas que buscaron la sabiduría, la virtud y la felicidad. El pórtico pintado era el símbolo del estoicismo, una filosofía que nos enseña a vivir con razón, con naturaleza, con virtud. Una filosofía que nos invita a reflexionar, a aprender, a vivir. Entre las anécdotas y datos curiosos sobre Zenón, destaca su transformación de filósofo, inicialmente influenciado por el cinismo, y después de un naufragio que lo llevó a Atenas. Zenón se dedicó a la filosofía tras leer textos socráticos. Su enseñanza comenzó bajo una columnata llamada Estoa, lugar en el ágora de Atenas donde Zenón de Citio comenzó a enseñar. Este nombre refleja no la doctrina, sino el espacio físico de reunión, marcando así el inicio de una de las escuelas filosóficas más influyentes de la antigüedad. Otro dato interesante es su famosa frugalidad y disciplina. Se dice que poseía muy pocas posesiones y vivía con lo mínimo, practicando lo que predicaba sobre la indiferencia a los bienes externos. Además, se destacaba por su ingenio. En una ocasión, cuando alguien le preguntó qué había ganado con la filosofía, respondió: la capacidad de sentirme satisfecho con lo que tengo. Zenón también era conocido por su habilidad para mantener la calma y la compostura. Se cuenta que, en una ocasión, mientras daba una lección, un hombre lo abofeteó. Zenón, imperturbable, solo comentó: es una pena que no sepa cuándo es apropiado dar una respuesta a un problema y cuándo es apropiado dar una bofetada. Estas historias reflejan no solo la personalidad de Zenón, sino también los principios fundamentales del estoicismo. La virtud como bien supremo, la autosuficiencia y la serenidad ante los avatares de la vida. Su legado
a través de sus enseñanzas y su modo de vida, continúa inspirando a quienes buscan la sabiduría y la paz interior. La muerte de Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, fue tan significativa como su vida y sus enseñanzas. Según las tradiciones antiguas, Zenón murió alrededor del 262 a.C., y su final estuvo marcado por un acto de coherencia estoica. Se cuenta que, ya en avanzada edad, Zenón sufrió una lesión al tropezar y caer. Y según Diógenes Laercio, al darse cuenta de que había llegado su hora, citó un verso de la Níobe de Timoteo diciendo: «Llego porque me llamas», y acto seguido se asfixió a sí mismo. Esta anécdota refleja la aceptación estoica de la muerte como parte natural de la vida, no como una tragedia, sino como el cumplimiento del destino. Y hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo sobre el creador del estoicismo. Suscríbete y activa la campanita si has disfrutado el contenido. Así me ayudarás a seguir creando más videos. Gracias por tu atención.